¿Qué sucede si nuestra expresión o función polinómica no tiene término independiente? Siempre que suceda eso, lo que voy a tener que hacer es un factor común y extraer la letra de menor exponente, que sería x1. Entonces lo sacamos fuera y nos quedarían x cuadrado menos 2x menos 15. Recuerden que cuando aplicamos factor común lo que hacemos es restamos, ¿sí?, una x a cada uno de los términos. Por eso es que dentro del paréntesis nos queda la misma expresión con un grado menos en cada término. Ahora, si el producto de dos elementos me tiene que dar igual a 0 para encontrar la raíz, quiere decir o que la primera expresión es 0, o sea que acá obtenemos una raíz, o que la segunda expresión nos tiene que dar 0. Obviamente, como observamos que esto es una expresión de segundo grado, sí sabemos que esto va a tener dos respuestas posibles, x1 y x2. Extraemos esas dos respuestas con la fórmula resolvente o con la calculadora y nos va a dar menos 3 y 5. Lo pueden comprobar. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que en realidad esta función polinómica va a ser x menos 0 por x, esta cambiada de signo, por x y este valor cambiado de signo. Es decir, que el producto de toda esa expresión es equivalente a mi función original. Ahora, obviamente que esto es lo mismo que lo escriba de esta manera. No hace falta poner más menos 0, porque el 0 es neutro, no tiene signo, es indiferente, no hace falta escribirlo. Entonces, si yo tuviese que graficar esta función polinómica, obviamente que lo primero que sé es que esa función va a pasar por 0. Luego sacamos las raíces como lo hicimos en algún otro momento, o sea que una de las raíces va a ser 0, otra de las raíces va a ser menos 3 y otra de las raíces va a ser 5, ¿sí? Que coincide con lo que estuvimos analizando acá, que lo tenemos ya ahí directamente, o sea, yo con esos datos ya podría graficar, pero esto lo llevamos a la forma factorizada para recordar el procedimiento que estuvimos viendo. Entonces, va a pasar por 0, va a pasar por menos 3 y va a pasar por 5. ¿Sí? Siempre escribimos los valores para tener una orientación. Y acá no vamos a poder hacer f de 0. ¿Por qué? Porque f de 0 va a ser 0. Por lo tanto, acá van a elegir un valor cualquiera que no sea ni menos 3, ni 0, ni 5. O sea, la ordenada ya la tenemos como dato. Coincide con una de las raíces. Entonces podemos hacer, por ejemplo, f de 1. ¿Sí? Porque en 1 no sabemos si la función viene por arriba o está por debajo. Entonces, en mi función reemplazamos en las x por 1. Ahí alejamos un poquito más la cámara para recordar cómo era la expresión original. ¿Sí? Hacemos esta cuentita. ¿Sí? Acá nos va a dar 1 por 4 por menos 4. Va a ser menos 16. Quiere decir que cuando x vale 1, y vale menos 16. O sea, vamos a tener este par ordenado para marcar. ¿Sí? Que es un valor que pertenece a mi función. Entonces, quiere decir que cuando vale 1... obviamente que podemos acá acortar el eje y poner que por acá tenemos menos 16. O sea que la función va a estar por acá. Entonces yo tengo este dato, ¿sí?, que va a intersectar la curva este punto, pero va a pasar por sus dos raíces inmediatas. Ahora, como tenemos una de cada una y son las tres diferentes, sabemos que acá va a traspasar el eje, va a pasar por la raíz y va a traspasar el eje. Y ahí pudimos graficar nuestra función polinómica que no tiene término independiente. La llevamos a factorizada y una vez que tenemos las tres raíces, buscamos una coordenada. Podríamos haber hecho f de 2, que probablemente me diera menor, ¿sí? O, bueno, depende de la función como esté graficada. Acá podría haber hecho en 2, en 3, en 4. Podría haber hecho en menos 1. Con esa coordenada que yo marco, ¿sí?, inmediatamente marco las raíces inmediatas y si ninguna se repite, traspaso el eje en el resto de las funciones.